de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Day y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. En Banco Industrial les preocupa tu bienestar y por eso les invitan a que nunca comparta su información personal ni contraseñas de seguridad. En el banco nunca se los van a pedir. O sea, si le llega a una página que dice que es del banco y le empiezan a pedir sus datos, no los dé. El Banco Industrial nunca les va a solicitar ni sus datos personal ni contraseñas de seguridad. No caiga en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ya en el segmento del patio de atrás, y ya está con nosotros Reni Bey. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Feliz tarde a todos nuestros oyentes. Hoy es un soleado miércoles, ya estamos en un clima de verano y por supuesto hay que de una u otra forma aprovecharlo. Si estamos saliendo al sol, hay que echarnos un poquito de bloqueador solar porque sin darnos cuenta nos podemos quemar un poquito la piel. Mientras tanto, Jorge, hoy tenemos un montón de temas que hablar, obviamente la parte económica y qué está sucediendo en Estados Unidos después de la quiebra de un par de bancos en ese país, que es cuáles son los escenarios y las perspectivas. Y también había anunciado desde el día de ayer que íbamos a hablar porque hay más de 800 militares de El Salvador, Guatemala y Honduras y obviamente de Estados Unidos en Centroamérica trabajando o haciendo ejercicios conjunto. Jorge, ¿qué más quieres agregar? Sí, pues si ustedes han visto por ahí pasar unos helicópteros, yo había un par de Chinooks y varios de esos así de los de doble hélice o han escuchado helicópteros en la noche que han estado pasando, pues no se vaya a escandalizar. Es básicamente que ahí están haciendo los ejercicios militares denominados Guardián de Centroamérica 2023 y este es el ejercicio militar multinacional. Hay tropas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de Estados Unidos que están operando la primera en dos fases. La primera es del 12 de marzo, o sea, de este lunes al 27 de marzo, que van a estar en varios lugares de Guatemala haciendo pues estos ejercicios conjuntos en los cuales están trabajando cómo podrían trabajar conjuntamente en casos de necesidad de asistencia humanitaria y respuesta a desastres, mejorar la preparación para combatir amenazas comunes y promover la cooperación y la interoperabilidad entre las fuerzas participantes. Esta noticia nos la envió la Embajada de Estados Unidos el día de ayer y yo no quería dejar de mencionarla, Jorge, porque a veces cuando miramos helicópteros volar en la noche, por supuesto, guatebolas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay helicópteros volando en la noche? Y ya comienzan las elucubraciones, especialmente porque estamos en año preelectoral. Pues no es ninguna elucubración, simplemente en año electoral, no preelectoral. Electoral, estamos en días preelectorales. Y obviamente a Guatemala le encanta en algunos lugares o a la mayor parte de las personas comenzar a lucubrar, pues no es nada del otro mundo, básicamente es un ejercicio entre ejércitos de los 4 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, que están realizándose acá. Y en el caso de los estadounidenses están incluyendo elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, una brigada de asuntos civiles y un comando de asuntos civiles, una brigada de asistencia a fuerzas de seguridad, grupos de la Guerra Especial Naval, la Guardia Nacional de Arkansas, la Guardia Nacional de New Hampshire, la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, el Comando de Operaciones Especiales Sur, los socios interinstitucionales, el Ejército de los Estados Unidos Sur y el Comando Sur de los Estados Unidos. Pues básicamente vamos a tener un montón de gringos estos días en nuestro país, aunque realmente no son muchísimos, son en total más o menos 800 militares, es lo que anunció la Embajada de Estados Unidos. O sea, en total incluyendo a los de Guatemala, de El Salvador y de Honduras y los de Estados Unidos. Exactamente, o sea, pero no queríamos... 200 por cada uno. Calculamos 200 por cabeza, ¿verdad? Entonces no quería dejar de mencionarlo, Jorge, porque obviamente en Guatemala siempre llama la atención de pronto y porque hay
o sea, que por qué hay tanto gringo, qué está pasando aquí, etcétera, etcétera. Y obviamente, Jorge, que no quería dejar de mencionar el tema del dron que el día de ayer los rusos derribaron en el Mar Negro y por supuesto la medio enseñada de dientes y la medio pelea, no de gatos, sino ya se están siseando los dientes pensando en una forma muy común entre los rusos y los estadounidenses porque Estados Unidos se quejó que le hubieran derribado el dron y Rusia dijo que iba a intentar recuperar el dron que está en aguas del Mar Negro y eso hay que unirlo con el lío del mes pasado de los supuestos globos chinos que Estados Unidos derribó. Entonces estamos en un conjunto que estamos mirando un montón de situaciones que hace año y medio ni lo hubiéramos imaginado, pero ese es el contexto en el cual estamos en este momento. Sí, en efecto, para quienes no estén enterados de qué pasó, pues uno de estos drones, así de los aviones estos no tripulados, que no son drones así como los que usa uno, sino que son para efectos prácticos, son aviones no tripulados, en el sentido de que no llevan pasajeros, no llevan piloto, pero sí hay alguien que los está dirigiendo así a control remoto. Y los gringos argumentan de que el dron estaba volando en aguas internacionales y los rusos no dijeron que no, pero dijeron, pero disculpe, porque estas serán aguas internacionales, pero como nosotros estamos en una operación militar, nosotros les advertimos de que estas eran aguas donde iban que eran así tomadas básicamente por los rusos, por la operación militar que ellos le llaman, que básicamente la guerra de Ucrania. La invasión de Ucrania, sí. O sea, esos son eufemismos de intento de manipulación, de manipular el lenguaje, eso es la invasión rusa a Ucrania. Sí, y entonces dijeron, bueno, pues miren, nosotros les advertimos desde el año pasado de que estas, básicamente dijeron, miren, estas ya no son aguas internacionales porque nosotros invadimos aquí, entonces estas son nuestras aguas, así, literalmente, así fue lo que, básicamente esa fue la excusa que dieron. Y ¿qué fue lo que hicieron? Según algunas de las crónicas que he leído, básicamente entiendo de que estuvieron volando literalmente media hora, más o menos como media hora juntos, dos jets, me imagino MiG algo, de rusos, a la par de este dron, y entiendo hasta hay una donde ponen hasta que uno de los MiG se puso adelante del dron y le empezó a echar combustible encima, o sea, empezó a soltar combustible para que le cayera encima, y después uno de ellos aparentemente le dio un su rozoncito así para que se le cayera para que se le rompiera la hélice y que se fue y fue que se cayó el dron. No sé que si sufriera menos daño posible para ver si así lo logran recuperar y poder expulgar hasta lo último, cómo está construido y cuáles son sus debilidades. Sí. No sé si realmente así fue como pasó, porque obviamente los rusos lo negaron todo, y entonces es la crónica del lado gringo, pero el punto es de que sí hubo, indistintamente de cómo fueron los detalles, lo que sí es cierto es de que se cayó el dron y no fue así que se cayera solito, y cayó pues ahí en el Mar Negro. Ahorita están, entiendo, los rusos tratando de recuperarlo, me imagino que los gringos también, precisamente bajo el argumento de que están en aguas internacionales. Y entonces esto pienso que es quizás aunque se pueda ver como algo, si quieren, medio coloquial, pienso que es realmente el punto más álgido de la relación de Estados Unidos y por ende la OTAN con Rusia durante toda esta guerra. Pues mira, veamos qué pasa. Mientras tanto, son situaciones que están sucediendo y hay que irlas como enlazando. Por eso no quería dejar de mencionar los ejercicios militares conjuntos para que no fueran a haber malas interpretaciones. Y obviamente mantener la tranquilidad. No hay ningún tema raro. Y lo que sí hay que preocuparnos y voltear a ver y preocuparnos un poquito más, Jorge, es la parte de cuáles son las implicaciones de la quiebra de este par de bancos en Estados Unidos la semana pasada, que no solamente se ha llevado al suelo las acciones de parte de la bolsa de Estados Unidos, también en Suiza, el Credit Suisse, que es un banco suizo, sus acciones cayeron hoy como entre 24 y 30%. Y también los temores de recesión que hay en este momento en Estados Unidos, que han provocado la caída de más del 7% en cotización del petróleo, más el hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos se está planteando el ponerle más exigencias a los bancos medianos.
O sea, ellos ya están, la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, está estudiando qué mejoras aplicar en la supervisión tras la caída del banco SBB y Signature Bank, que están Silicon Valley Bank, que obviamente tiene a todos como nerviosos. Lo que están discutiendo es, bueno, ¿qué le vamos a poner más supervisión a los bancos medianos? Hay algunos que están diciendo, mire, pudiera haber incluso una pequeña crisis de liquidez en Estados Unidos, que esperemos no se contagie al resto del mundo, especialmente a Guatemala. Cuando Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da pulmonía en nuestra economía. Pero básicamente es una situación que están discutiendo, están comenzando a analizar. Hay que recordar que el Silicon Valley Bank está en California y el neoyorquino Signature Bank quebraron la semana pasada y están preguntándose qué está pasando en el sistema, qué es lo que tiene que hacer la banca central para mejorar la supervisión y endurecer los requisitos de capital y liquidez a los bancos medianos para prevenir otros casos similares. O sea, incluso ya desde el lunes anunciaron que están con una investigación para ver qué pasó en la supervisión y qué fue lo que sucedió con ese banco. Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, aquí hemos estado hablando los últimos 3 días bastante con relación a esta crisis, que pienso que es una de los más fuerte que hemos visto en algún tiempo. Pero que hay que entender que al final, yo siempre le recuerdo a la gente, miren, cuando pasó la crisis del 2008 y hicieron su quantitative easing y toda la cosa, desde ese momento, aquí en estos micrófonos, o sea, desde el 2009, imagínense, les dijimos, ahorita están sentando las bases para la siguiente crisis, 15 años después, aquí estamos, y por las mismas razones, y es que al final, básicamente, no han aprendido la lección, y aunque si bien es cierto hay decisiones equivocadas que puedan haber tomado la administración, en este caso pues de estos bancos, al final realmente el origen de los problemas tiene que ver precisamente con esa manipulación de la masa monetaria que hace, en este caso en Estados Unidos, la Reserva Federal, pero que han hecho los bancos centrales de todo el mundo en los últimos años, y las consecuencias tarde o temprano se tienen que pagar, y pues eso es lo que estamos empezando a ver ahorita. Pues veamos qué sucede en estos días, Jorge. Mientras tanto, la discusión que hay es si va a haber un pánico bancario en Estados Unidos, si no lo va a haber. Y hay que recordar que desde el punto de vista de seguridad nacional de Estados Unidos, la parte financiera también es parte de seguridad nacional, porque es de una otra forma la base de su sistema económico, así que también están en alerta. No es un tema solamente económico, también es un tema de seguridad nacional, y por eso es que rápidamente se ponen a investigar las agencias si hubo algo raro, porque incluso han anunciado que va a haber una investigación del FBI, porque eso ya es, o sea, si se llega a dar una crisis económica en Estados Unidos, para ellos es un golpe a su modelo de vida y a la estabilidad del país. Así que veamos qué sucede estos días. No quería dejar de mencionar. Aunque yo insisto que es básicamente echarle el muerto a otro. Yo solo te estoy diciendo que todo el mundo están corriendo a intentar analizar qué está pasando, y hay una situación, Jorge, que también tiene que ver un poco con la parte de cómo está cambiando la geopolítica y la relocalización y la geoeconomía a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Resulta que después de eso y después de la pandemia son dos cosas juntas. El tema de la pandemia, que de una u otra forma rompió las cadenas de suministros, y ahí fue donde comenzaron todos a descubrir, oh cielos, pero si tenemos todo produciéndolo lejísimos, y si hay un rompimiento en la cadena de suministros o una guerra, ¿qué va a pasar? Después entra la guerra de Ucrania, que tuvo y tiene su impacto en el suministro de cereales y de fertilizantes. Y eso obviamente está generando la relocalización, lo que es nearshoring, lo que es friendshoring, en distintos lados. Pues resulta que adicionalmente el gobierno de Estados Unidos están proponiendo lo que se llama la ley de chips. ¿Y de qué crees y por qué crees que se da esa ley, Jorge?
Básicamente tiene que ver, o sea, lo que quieren supuestamente con esa ley, que básicamente el tema principal son 50.000 millones de dólares, o no sé cuántos, para lograr que que se construyan en Estados Unidos fábricas de chips de los más avanzados, con el argumento de que ahorita básicamente la principal producción de este tipo de chips, así de los más avanzados, está en Taiwán. Que está amenazado por China. O sea, cada cierto tiempo los chinos les recuerdan que Taiwán, según ellos, según los chinos, China continental es parte de China. Así que básicamente ahí descubrieron, cielos, uno de nuestros flacos, o sea, estamos en una guerra tecnológica, estamos en una situación donde dependemos de la tecnología y de los chips. ¿Y dónde es que está la producción de los chips? Ay, en el patio, casi que ahí a la vuelta de la esquina los chinos generan un problema y nos quedamos sin chips, con el impacto a lo transversal de la economía, a la economía en Estados Unidos, incluso hasta su propia defensa. Pues de eso es que están proponiendo la ley de chips en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, también la Unión Europea están hablando de una ley de chips, que es básicamente, hay que sacar esas fábricas de Taiwán para que tengamos la producción en distintos lados. ¿Y qué vamos a hacer para que de una forma incentivar que pongan digamos, la producción de chips en otros lados que no sea solamente Taiwán? Y eso tiene mucho que ver también con Europa, principalmente porque la única, vamos a ver, no es la única, pero la empresa más avanzada del mundo en producción de maquinaria para producir estos chips de alta tecnología, ¿sabes dónde está? No. Ahí en tu tierra. En Holanda. Sí. Ahí medio tulipanes. Exactamente. Ahí es una empresa holandesa la que construye, ellos son los que hacen la maquinaria que sirve para hacer las fábricas de chips. Y ellos son los que tienen la maquinaria más avanzada. Entonces resulta que ahorita se han vuelto así el centro de la atención del mundo casi. Es una empresa ahí en Holanda que es la que produce estos chips. Ahorita ni me recuerdo cómo se llama, Smart o algo así, Smars o algo así. Sabía que había algo raro en el campo de tulipanes la última vez que lo vi. Pero bueno, regresando un poco a la noticia, Washington está buscando, es una noticia del país, Washington busca con la política de la ley de chips reducir la dependencia exterior en la fabricación de semiconductores, generar empleo y hacer frente a la seguridad nacional. ¿Te imaginas? Estás utilizando drones, estás utilizando misiles teleguiados que obviamente utilizan chips y ¡ups! ¿Dónde está la producción de chips? Entonces te quedas literalmente desarmado. Así que básicamente el pasado agosto el presidente Joe Biden hizo pública la ley de ciencia y chips, una iniciativa que pretende erradicar desde varios frentes algunos malestares que arrastra el país norteamericano. El eje rector de la medida se basa en la producción local de los semiconductores, conocidos como microchips, necesarios en la fabricación de dispositivos digitales o electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y automóviles. La ley está respaldada por una inversión total de $280,000 millones, de los cuales se plantea destinar $52,000 millones a la construcción y ampliación de plantas y fábricas de estos sofisticados artefactos. Alrededor de $100,000 millones para investigación y desarrollo de semiconductores por los próximos 5 años y busca reforzar el sector tecnológico interno como estrategia de defensa y evitar la dependencia del mercado internacional en ese campo, crear empleo y en paralelo tratar de alcanzar a China, principal competidor en el sector tecnológico a escala global. Pues también en la parte de los chips hay de una u otra forma una competencia que tal vez no lo estamos mirando en nuestro día a día, pero nos estamos viendo, nos estamos dando cuenta que está habiendo una discusión y una relocalización de producciones que son claves para seguridad nacional en distintos frentes. Y ahí la gran pregunta que voy a dejar al aire es, ¿y cómo pudiéramos nosotros intentar pescar algo de eso? Es la gran pregunta que debiéramos de hacernos para generar empleo en nuestro país, si pudiéramos, pero el tiempo nos come, Jorge, yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias, su servidora Reni Bake les acompañó y el próximo miércoles vamos a estar de nuevo
platicando con ustedes. Así es, muchas gracias Reni y muchas gracias a todos ustedes por su atención y sintonía, y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde, y al mediodía nos volvemos a ver mañana a las 12 aquí, así que mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Renday y Jorge Jacobs.